Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra Expo Agua Educativa SUNAS 2020, en el marco del séptimo concurso escolar nacional de buenas prácticas para el ahorro del agua potable. En esta oportunidad tendremos el taller de poesía para niños, el cual estará a cargo del docente Amado Muñoz, quien es catedrático de la Universidad Marcelino Champañer. Profesor Muñoz, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, señor Fernando. Una corrección, es taller de poesía para adolescentes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar este taller gracias a la presentación del señor Fernando, gracias a la invitación del programa educativo de SUNAS. Vamos a presentar esta tarde entonces el taller de poesía para adolescentes. Queridos jóvenes, queridos adolescentes, queridos estudiantes, este acercamiento brevísimo de un taller de poesía es sumamente significativo, toda vez que la poesía es una de las grandes herramientas que ayuda a la sensibilización del ser humano. Nos sensibiliza de una manera marcada, de una manera evidente. Vamos a partir con esta premisa. Dice, no hay límites para la creatividad humana. Somos seres, somos criaturas, somos creaciones de un ser superior y somos creativos por ende. ¿Ya? Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a participar en este taller con suma confianza para encaminarnos al qué hacer educativo, al qué hacer poético. La primera pregunta con la cual podríamos iniciar este taller es, ¿qué es poesía? ¿Qué entendemos por poesía? No nos olvidemos que poesía es el arte. La poesía es el arte de escribir poemas por medio de palabras bellas. Entonces nos encontramos dentro de la literatura y dentro de este aspecto de la literatura, lo que podríamos decir es que la literatura como que a ser humano se divide en tres grandes géneros: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Nosotros nos vamos a centrar en esta tarde al género lírico. Entonces, la poesía es un arte. ¿Y qué cosa es un arte? Queridos jóvenes, queridos estudiantes, un arte es una habilidad desarrollada por un ser humano. Todos los seres humanos, sin excepción, tenemos diversas habilidades. El arte de escribir es un arte no natural, porque se tiene que aprender y se va adquiriendo a medida de nuestra práctica constante, a medida que avanzamos en nuestro crecimiento físico y en nuestro crecimiento intelectual y le dedicamos tiempo al desarrollo de este arte, entonces nos podremos convertir en poetas. Entonces, pero no es escribir por escribir. No se trata de solamente agarrar, ponernos en el teclado o frente a una hoja en papel y empezar a escribir lo que se nos ocurra, sino, fíjense la otra condición de este arte, de esta manifestación humana, a través de palabras bellas. Naturalmente, la palabra literatura, que deriva de litere, significa letra, y la letra se escribe. ¿Ya? Entonces, en este aspecto, entonces, la poesía también se vale de las palabras para expresar un mensaje. Ese mensaje que expresa la poesía es el mensaje que contiene toda persona en su mundo interior. Es decir, a través de la poesía comunicamos sentimientos, pensamientos, deseos, pasiones. Un arte. Y como tal, es una habilidad. Y como habilidad, queridos alumnos, la poesía se puede desarrollar cada día. O también se puede ir olvidando si es que no la ponemos en práctica.
Reforcemos esta idea con lo que dice Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español, en la rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Una buena manera de empezar en este marco poético con un poema que nos recuerda que nosotros como seres humanos somos poesía. Poesía eres tú. Entonces, estamos dentro del género lírico y como producto de ese arte llamado poesía es el poema. Veamos lo siguiente. La forma de escribir poesía, la forma del lenguaje literario se denomina verso. Ajá. La forma de escribir, o sea, una forma sonora, con una musicalidad, con una forma externa determinada, porque se escribe en bloque. La palabra verso, deriva de versus, que significa surco, ¿ya? Entonces, ese surco es una canaleta, es una marca determinada que no necesariamente en el poema se espera llegar hasta el final del renglón para pasar a la siguiente línea, sino se utiliza el criterio del autor para pasar de una línea a otra. Pero cada línea de un poema se llama verso, ¿ya? Ese es el primer criterio teórico que queremos explicar esta tarde. Entonces, el otro, queridos estudiantes, el otro criterio muy importante es que cada verso, la suma de versos nos da una estrofa. Entonces, ya tenemos dos ideas básicas. Cada línea se llama verso, la suma de versos se llama estrofa. Y la suma de estrofas se denomina poema. Poema y poesía son cosas distintas estrictamente, ¿ya? Poesía es el arte y poema es el producto. El común de los mortales lo utilizamos como sinónimos, ¿no? Poema y poesía terminan siendo denominándose lo mismo. Sin embargo, ya sabemos que no es lo mismo. No nos olvidemos que el género literario al que pertenece el poema se llama lírico. ¿Y por qué se llama lírico? En honor a un instrumento musical de cuerda antiguo que se llama la lira. La lira era una especie de arpa manual que acompañaba la recitación de los poemas, y de ahí se ha quedado el nombre lírico, porque los poemas, ¿no? Los poemas se escriben para ser declamados, para ser cantados. Vamos a empezar a trabajar desde esta óptica en este taller. Empezamos, ustedes pueden ir escribiendo desde sus casas, pueden ir enviando algunas notas también a través del chat si gustan, y ir determinando algunos aspectos generales, algunas dudas, algunos comentarios y sugerencias respecto a lo que vamos diciendo. En la primera técnica que vamos a ver esta tarde en nuestro taller de poesía para adolescentes es esta, que se titula Completa el poema, y dice la consigna: completa adecuadamente el poema con las siguientes palabras del recuadro. Aquí en el recuadro tenemos las siguientes palabras: pajar, posilga, palomar, gallinero, establo, cristal, campo, cuadra, perrera. ¿Ya? Entonces, esas palabras las vamos a hacer coincidir en esos espacios que han sido extraídos del poema de María José Pedro Viejo. Dice así: la paloma y el palomo están en el... Veamos, aquí el artículo masculino en singular ya nos induce qué tipo de palabra vamos a completar ahí, ¿ya? ¿Qué tipo de sustantivo vamos a poner ahí? Pajar no, podría ser, está en el pajar, porque pajar también es masculino. Posilga no, porque es femenino. Palomar, palomar sí, y palomar es el lugar donde duermen o viven las palomas. Entonces aquí va, la paloma y el palomo están en el palomar. Ya tenemos la primera palabra completada. El perrillo en su, a ver, ¿qué podría ser?
En su perrera, muy bien, el perrillo en su perrera y la mosca en el... ¿Dónde podría estar la mosca? Pajar podría ser. ¿Por qué no? Palomaria no, porque ya está utilizado. Perrera tampoco. Gallinero podría ser. ¿Ah? Establo también se presta. Cristal, ¿no? Y la mosca en el cristal. Dejémoslo ahí para comprobar si es que no es más preciso en otro espacio, ¿ya? La rata está en el... ¿Dónde podría estar la rata? Ajá. La rata está en el campo, un poco difícil, ¿no? A ver, en el pajar, no, no puede, la rata está en el pajar, el caballito y la yegua en la cuadra a descansar. Cuadra es el lugar donde pueden pernoctar los animales, las bestias de carga, los reses. ¿Ah? Sigamos en la siguiente estrofa. Los cerdos en su posilga. Ajá, aquí sí entra muy bien esta palabra, posilga. Los cerdos en su posilga, guarreando sin cesar. Guarrear es la voz onomatopeica del jabalí, pero acá por extensión se le puede poner a los cerdos. ¿Ah? El gallo en el gallo en el gallinero no para de gallear. La vaca está en el establo. Ajá, ahí está la vaca. La oveja en el campo está. Y mientras el borriquillo anda de aquí para allá. Entonces, esa puede ser una forma de completar. Ahora, podríamos hacer una variante de este ejercicio. Ustedes se pueden, dependiendo del poema que escojan, ustedes pueden modificar un poema quitándole algunas partes y de su mente van rellenando las palabras, ¿ya? Porque ustedes pudieron haber completado este poema sin la presencia obligatoria de unas de esas palabras guías que están acá, ¿no? Entonces ustedes pudieron haber dicho, la paloma y el palomo están en el naranjal, no sé, en un árbol, ¿no? ¿Ah? El perrillo en su casita, porque aquí, esta respuesta de aquí nos han inducido a la respuesta. Pero entonces, pero así es este ejercicio. Pero el ejercicio que yo les digo, la variante que pueden hacer también es múltiple. Y veamos cuál es el poema original de María José Pedro Viejo. Dice, la paloma y el palomo están en el palomar, el perrillo en su perrera y la mosca en el cristal. La rata está en el pajar, el caballo y la yegua en la cuadra a descansar. Los cerdos en su posilga, guarreando sin cesar. El gallo en el gallinero no para de gallear. La vaca está en el establo, la oveja en el campo está. Y mientras el borriquillo anda de aquí para allá. María José Pedro Viejo, poeta española. Entonces, para, para escribir poesía, tenemos que leer poesía. Tenemos que adentrarnos a la lectura, a la lectura intencional de una poesía, porque leer poesía no es como leer un mensaje del chat. Leer poesía requiere de una interpretación, de una entonación sumamente especial. La siguiente técnica para crear poemas esta tarde, ustedes ya pueden ir viendo en su casa, pueden ir ejercitándose, pueden ir practicando, por favor. Y si por casualidad tienen algún poema que quisieran la opinión de alguien, me pueden escribir. Al final vamos a dejar nuestro correo, ¿no? Y escriben o lo pueden hacer a través del programa de la SUNAS, ¿no? Y nosotros gustosos de leer y corregir y compartir y editar algunas cosas del poema si es que lo requiere. Esta técnica se llama el verso generador. Dice la consigna, escoge uno de estos versos y crea una estrofa de rima cruzada. Ya sabemos que la rima es la igualdad de los sonidos al final de cada verso. Entonces,
Al final del verso se puede repetir totalmente tanto consonantes como vocales, o solamente pueden repetirse las vocales, ¿ya? Eso se denomina rima. Y rima cruzada porque el primero rima con el tercero, el segundo con el cuarto y así sucesivamente. Se van cruzando. Veamos estos versos generadores. El primer verso generador dice, cuando se oculta el sol. ¿Qué poema podrías formar de este verso? Cuando se oculta el sol. ¿Ah? Bastante sugestivo. ¿Ah? Hay muchas cosas que pueden pasar cuando ya se oculta el sol. O el mismo caso termina siendo, ¿no? Visualmente, termina siendo un espectáculo sumamente impresionante que a la par de las palabras que generan este verso, podemos también utilizar como mecanismo de generador de un poema. Magnífico verso. Cuando se oculta el sol, ¿ya? El siguiente verso. Yo quisiera ser, o quisiera ser, solamente si quieren, pero yo quisiera ser, y ahí puedes poner lo que quieres ser, y empezar a reconstruir todo una propuesta. Siguiente. Ayer soñé que tenía. Ajá. Ayer soñé que tenía. El cuarto verso, mariposa de colores. El quinto verso, porque yo quiero a mi patria. Y el último de esta propuesta, tan bella como ninguna. Entonces, de lo que se trata es de que tú escojas cualquiera de estos versos y escribas un poema y lo remitas. Ajá. Lo puedes subir, lo puedes publicar en tu página, en tus redes sociales, ajá. O puedes ir imprimiéndolo y ya armar ya tu poemario. Vamos a escoger a ver la tercera, ¿ya? Ayer soñé que tenía. Vamos a ver cómo sería un ejemplo con ese verso. Ayer soñé que tenía. Ayer soñé que tenía en mis manos una rosa. Mira que no, la rima tenía que ser cruzada. Es decir, la primera con la tercera, la segunda con la cuarta. Ayer soñé que tenía en mis manos una rosa. La cultivé noche y día para ti, madre hermosa. Y así, con este mismo verso, pueden surgir otras estrofas distintas. Fíjense, lo curioso es que dentro del salón de clase, ¿no? Ningún niño, ningún estudiante va a repetir de la misma forma una misma estrofa. Lo único parecido va a ser el primer verso. El resto va a variar. La intencionalidad va a variar. Porque si dice, ayer soñé que tenía, ese sueño puede ser literal, figurado, nos induce a pensar en alguien, en un soñador, en un tipo que tiene unas proyecciones, pero nada más. No sabemos si es mujer, varón, va a dedicar su poema a su mamá, a su papá, a la vida, a la patria, a su bandera. Cada quien lo va a hacer dependiendo de su intención comunicativa. No hay un solo texto que no se mueva por su intención comunicativa. ¿Y qué cosa es la intención comunicativa? Ya que mencionamos este concepto. La intención comunicativa, queridos amigos, es todo aquello, es el motivo, la razón de ser de aquello que nos impulsa a crear un mensaje, a crear un texto. No hay un solo mensaje, no hay un solo texto que se elabore porque sí, que se elabore porque te sobra tiempo, que se elabore porque quieres llenar un espacio. No, los mensajes, los textos, se producen por una razón de ser que se denomina intención, intencionalidad. Y en la poesía, como decíamos que era el arte de transmitir un sentimiento a través de una palabra bella, en la poesía todavía esta intencionalidad tiene que ser más visible,
Es decir, las palabras tienen que decir mucho más de lo que aparenta, mucho más del nivel denotativo. Tienen que ser sumamente connotativas. Por eso, las palabras en un poema tienen que ser escogidas de manera intencional. Esas palabras tienen que ser una palabra bonita, una palabra bella. ¿Y cómo yo puedo determinar que una palabra es bella? Por su sonoridad, por su significación, por su extensión inclusive, porque no, recuerden que el verso tiene que ser sonoro. Puede ser que si una palabra es muy corta o es muy larga, no calce en el poema. Un poeta, queridos amigos, haciendo una analogía, es como un albañil que está construyendo una pared con ladrillos. Cada ladrillo es adecuado. Igual el poeta utiliza cada palabra como un ladrillo. La palabra tiene que ir en el preciso instante, en el preciso lugar, porque si va encima de otra de la misma manera, se cae la pared, ¿no es cierto? Si hay un ladrillo que está doblado, quebrado, feo, malo, mal hecho, entonces no lo puede poner el albañil en su pared, porque malograría toda su construcción. Lo mismo pasa con el poeta. El poeta, ustedes cuando estén haciendo poesía, que se convierten en poetas de manera automática, tienen que escoger la palabra adecuada para colocarle en el lugar preciso. Sigamos viendo, por favor. Hay otra técnica que se denomina la maleta del poeta. ¿En qué consiste este ejercicio? La maleta del poeta. En una maleta imaginaria, un poeta tiene palabras. Estas palabras se caracterizan porque riman entre sí, porque pertenecen a una misma rima, ¿ya? Veamos tres bloques o tres compartimientos de esta maleta. En la primera columna tenemos las palabras que terminan en era: vera, cera, gotera, litera, cartera, heladera. En la siguiente columna tenemos las siguientes palabras: adoro, tesoro, mejoro, coro, oro y loro. En la siguiente columna, sutil, mujeril, carril, reptil, redil, senil. En la siguiente y última columna, o en el último compartimiento de esta maleta, tenemos la palabra delicadeza, limpieza, pereza, tristeza, proeza y riqueza. Lo primero que podemos hacer, una vez que hemos leído una por una esas palabras, es ubicar su significación. ¿Con qué, o sea, con cuál de estas palabras, ¿no? Yo no conozco su significado. Y justamente, si yo no sé qué significa la palabra cera, voy al diccionario, puede ser un diccionario físico o virtual, y reviso. Yo le recomiendo que cuando se trata del significado de las palabras, recurramos al diccionario de la lengua española de la RAE, ¿ya? Porque es la voz oficial. Entonces, si el primer trabajo consistiría en saber el significado de todas las palabras. ¿Por qué? Porque yo voy a escoger, porque la premisa dice, escoge dos palabras de cada columna. ¿Cómo voy a escoger dos palabras si no sé qué significa una de ellas? De repente utilizo una palabra sin conocer el significado y el contexto significativo va a ser otro. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Y de paso, cada vez que investigamos el significado de una palabra, vamos incrementando nuestro léxico. Cada día tenemos que ir incrementando nuestro léxico. Y eso se logra a través de la conversación, a través de la expresión, a través de la lectura. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio que consiste en escoger dos palabras de cada columna y elaborar un verso, una estrofa, perdón, o un poema. Por una cuestión didáctica, he seleccionado las dos primeras palabras de cada columna: vera, cera, adoro, tesoro, sutil, mujeril, delicadeza, limpieza. Es decir, arbitrariamente.
porque el estudiante, o sea, tú tienes la libertad para escoger cualquiera, la que más te guste, la que sea más sonora para ti, la que conozcas el significado o sea un reto para ti, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos esta palabra que hemos extraído de nuestra maleta. Vera, que rima con cera, adoro, que rima con tesoro, sutil, rima con mujeril, y delicadeza, rima con limpieza. Veamos entonces, la rima la podemos hacer una rima cruzada o una rima continua, ¿no? O sea, es decir, que rime la primera con la segunda, la tercera con la cuarta, así sucesivamente. Veamos, podemos empezar en orden me refiero a las palabras. Me encuentro a la vera, vera significa orilla, costado, la vereda, ¿no? Me encuentro a la vera en una espera sutil. Ajá, entonces va a ser una rima cruzada, ya veo, ¿no? Porque no va a ser, entonces la primera no va a rimar con la segunda. Veamos cómo seguimos completando. Ahí otra vez, volvemos a la primera. Me encuentro a la vera en una espera sutil como una estatua de cera. A ver, mujeril tiene que ir ahí, obligatorio. De aspecto mujeril. Que infunde delicadeza, eso ya es un gran tesoro. Que nos ofrece limpieza, eso es lo que yo adoro. Entonces, y así, les aseguro que si ustedes, yo les hubiera propuesto estas 8 palabras, el resultado del poema hubiera sido distinto, porque aquí ya no hay un verso con el cual empezar. Ustedes pudieron haber empezado con la palabra mujeril, o sea, eso sí, la condición era que esas palabras tienen que quedar al último. Pudieron haber empezado con limpieza, con tesoro, lo que sea. Me refiero en la rima, ¿no? De cada verso. Y los resultados aquí sí ya son más variados, a diferencia del verso generador, ¿no? Pero termina siendo un ejercicio sumamente simpático, agradable. Y una vez que construyes tu poema, por favor, no lo abandones, no lo botes, no lo deseches. Públicalo ahí en tu blog. No crea un blog personal ahí en internet, en la red. Que sea como tu revista virtual. Y ahí vas publicando tus pequeños poemas que vas creando con las técnicas que te enseño y con las técnicas que te enseñan tus profesores en tu aula. Y con otras que tú puedes ir recreando o modificando de las propuestas que te hacemos, ¿ya? La siguiente técnica es crear un poema a partir de la estructura de un texto, ¿ya? Estructura paralela de un poema. Crea, dice la consigna, crea un poema a partir del texto Las cigarras. Dice el poema, las cigarras cantan, las cigarras en el naranjal. Frente a tu ventana hay 3 arbolillos. Si no se han dormido, ya se dormirán. Cantan las cigarras en el naranjal. Eso, esa misma sonoridad la vamos a utilizar en la escritura de nuestro nuevo poema. Fíjense que aquí se han utilizado algunas palabras guía del poema básico, pero puede ser que simplemente respetemos el sonido. Cantan las guitarras, cantan las cigarras en el naranjal. Así con este tono podríamos corren los patitos detrás de su mamá, algo así, ¿no? Entonces podemos ir cambiando las palabras. Veamos entonces qué podría resultar acá. Cantan, ¿quiénes cantan? ¿Dónde? ¿No? Vamos a ver el ejercicio que ya está resuelto acá. Dice, cantan los gorriones. Y el ejercicio quedaría así. Cantan los gorriones en el olivar. Frente a mi ventana hay un arbolito. Si no ha florecido, ya florecerá. Cantan los gorriones en el olivar. ¿Qué poemas se te estarán ocurriendo en estos instantes a partir de estas propuestas? No nos olvidemos, queridos amigos, queridos estudiantes,
que el proceso de producción de textos no puede ser así arbitrario, no puede ser tomado tan a la ligera. Para escribir textos se recurre a 3 pasos sumamente necesarios. El primer paso se denomina la planificación. ¿Qué hacemos en la planificación? En la planificación determinamos el tema del cual vamos a hablar, escogemos el tema, ¿ya? En la planificación determinamos nuestro público, para quién voy a escribir mi texto. También podríamos determinar la extensión, en cuánto tiempo voy a hacer este poema, cuánto el título, el esquema, etcétera. Entonces, eso es en la planificación. Y si yo desconozco el significado de alguna palabra, voy, averiguo, investigo, leo. Todo eso es en la primera parte, antes de empezar a escribir siquiera. Una vez que ya tienes todo claro, tus ideas claras, recién empiezas a escribir. El segundo paso se denomina la textualización o redacción. Escribimos ahí nuestra primera versión, nuestro primer borrador. Se recomienda que como mínimo escribas 2 o 3 borradores. Algunos estudiantes, algunos alumnos, ¿no?, escriben y sacando de la hoja del cuaderno entregan a su profesor la tarea. Puede ser que tengan habilidades, pero faltaría el tercer paso que les voy a decir, ¿no?, que es la corrección, la revisión. Y dentro de la revisión se tiene que releer para ver si no hay ideas que se repiten, si no hay vacíos, si no hay errores ortográficos. La revisión nos debe tomar también un tiempo prudente. Esos son los tres momentos en los cuales tenemos que producir un texto escrito. Entonces no es tan a la deriva el proceso de la creación de textos, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos viendo el siguiente ejercicio, que sería la elaboración de poemas a través de un estribillo. Poemas con estribillo. ¿Y qué cosa es un estribillo? Es la palabra, frase o verso que se repite constantemente. Puede ser al inicio, como una anáfora, ¿no es cierto? Puede ser al inicio o puede ser al final, no hay problema. Dice en la consigna, crea un nuevo poema con similar estructura del estribillo y con versos alternados. Dice así: Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, cucú pasó un caballero, cucú con capa y sombrero, cucú pasó una señora, cucú con traje de cola, cucú pasó un marinero, cucú vendiendo romero, cucú le pidió un ramito, cucú no le quiso dar, cucú y se echó a llorar. Entonces, utilizando este estribillo, utilizando esta sonoridad del poema leído, puedes crear tú un poema que genere una sensación similar al que genera este poema o esta canción tradicional, Cucú cantaba la rana. Los estribillos que te proponemos que repitas, que utilices, son: viva el sol, alegría, alegría, que viva la paz, qué dolor, a dormir, a dormir. Entonces, puedes utilizarlo al principio o al final de cada verso. Y te van a hacer, y el resultado van a ser poemas sumamente maravillosos, sumamente musicales. No te olvides que si tú lo haces con cariño, si tú lo haces con entrega, con dedicación, el producto, el resultado de tu proceso de producción de texto va a ser impresionante. Hay una técnica muy bonita que sirve básicamente para la creación de cuentos, pero lo vamos a utilizar aquí para la creación literaria, para la creación lírica, perdón. Se titula El Diario Fantástico. ¿En qué consiste el Diario Fantástico? Consiste en la planificación de cosas que vamos a realizar en una semana. Y para ello escribimos el nombre de cada día y
a su costado escribimos qué cosa queremos hacer. En este caso, de manera fantástica. Porque puede ser el diario romántico, ¿no? El diario político, el diario deportivo, el diario lector, ¿no? Y puede decir, la segunda palabra marcaría el tema de tu texto. Vamos a ver el diario fantástico entonces. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer el lunes? El lunes iré al paraíso y cortaré la flor más hermosa para dársela a mi madre. Entonces tú puedes construir de esa frase, de ese verso, un poema, o simplemente puedes ir completando para toda la semana. El martes volaré, volaré hasta el sol y traeré un rayito de luz para mi madre. El miércoles me pararé en las nubes y gritaré, no a la corrupción. El jueves haré que el agua se convierta en cristal. El viernes sacaré el objeto más hermoso y se lo daré a mi padre. El sábado retrocederé el tiempo para hacer las cosas mejor. Y por último, el domingo inundaré el mundo de amor para que los niños sean más felices. Otra estrategia muy importante que siempre funciona es el acróstico. El acróstico, queridos amigos, es el poema que utiliza las primeras letras de una palabra o frase de manera vertical y las mismas que van a dar origen a los versos. En este caso hemos escogido la frase mi Perú. Escribimos la palabra de manera vertical a la izquierda y empezamos a escribir utilizando como primeras letras de cada verso de distintas palabras. ¿Qué te podrá ocurrir a ti con esta, con la frase mi Perú? Pues el resultado sería vasto. Vamos a ver qué ejemplo hemos puesto en esta tarde. Mi Perú. Dice, con la M, me siento dichoso, feliz y contento. Busquemos siempre en los versos una musicalidad, ¿ya? Una unidad tonal. Me siento dichoso, feliz y contento, izando orgulloso mi pendón bendito. Perú, oh país, mi tierra sagrada, eres mi hogar, mi suelo, mi todo, razón de mi dicha. Juro defenderte una y otra vez si alguien te ofende. Como tarea, como propuesta a partir de esta técnica, vamos a inventar un poema, un acróstico, empleando las primeras letras de los nombres de papá, de mamá, del abuelito, de una tía, de un hermano. ¿Ya? Entonces podemos ir practicando con eso. La idea es que en cada verso termine la idea, que sea una idea corta, que no haya encabalgamientos, es decir, que la idea no se corte y pase al segundo verso, sino que cada verso más o menos tenga una unidad sonora y una unidad de significación. ¿Ya? Esa es una recomendación respecto a los acrósticos. Sigamos. También otra estrategia que la voy a mencionar solamente es utilizando aumentativos y diminutivos. Recordemos que en el habla culta se sugiere no escribir, por ejemplo, usando aumentativos y diminutivos, porque empobrecen el lenguaje. Toda vez que si quieres utilizar estas palabras, las puedes utilizar de manera marcada con cursivas, por ejemplo. Dice así la consigna del ejercicio. Crea un poema de forma individual utilizando diminutivos y aumentativos cruzados. Por ejemplo, ayer hice un avión con un simple papelito, ahí está el diminutivo. Voló de un solo tirón, que sería un aumentativo, y se veía muy pequeñito. Entonces, aquí solamente he usado dos diminutivos y un aumentativo.
Si tú quieres, puedes utilizar la misma cantidad de aumentativos con la misma cantidad de diminutivos, pero varía, ¿ya? Varía. Entonces, utilicen, ¿no? Primero, hagan un listado de aumentativos, de diminutivos, y podríamos utilizarlas como palabras generadoras. Otra forma muy práctica que funciona siempre, queridos amigos, para la escritura de poesías es valernos de la música. Por ejemplo, se le puede inventar letra a la melodía de una canción determinada, de una canción conocida. Imagínate, tú dices, ay, mira qué linda canción, y tú sabes la letra, pero solamente tarareas la letra y vas escribiendo, y puede surgir un poema bonito. También utilizando la musicalidad, porque recuerden que lo que caracteriza al poema es la musicalidad. El poema actual ya no tiene métrica ni rima, ¿no? El poema actual es un poema libre, se llama el versolibrismo, que surge a partir del vanguardismo en los primeros años del siglo XX. Entonces, puede carecer de métrica de rima, pero lo que nunca debe carecer un poema es de melodía, de musicalidad, de ritmo interno, ¿ya? Y ese ritmo interno es que nos puede ayudar, nos puede servir para crear un nuevo poema. Es decir, con la musicalidad de un poema conocido, crear un poema nuevo. Por ejemplo, la musicalidad de hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. O podrías utilizar, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Puedes utilizar esos sonidos, no las palabras, pero los sonidos, la musicalidad, el ritmo, y vas a ver qué va a resultar. O, ya yendo literalmente a este ejercicio, crear la letra de un poema a partir de una melodía conocida. El profesor italiano Gianni Rodari tiene una técnica llamada binomio fantástico, que se encuentra en un libro titulado La gramática de la fantasía. Pero es una técnica para la creación de textos narrativos. Aquí lo hemos adaptado. Sería binomio fantástico poético. Consiste en lo siguiente: de utilizar dos palabras que aparentemente no guardan relación entre sí y a partir de ellas crear un verso, crear un poema. Por ejemplo, nos pide aquí, escribe una estrofa que contenga dos palabras representadas por las siguientes imágenes. Tenemos ahí una mariposa y una cartera. Aparentemente no hay relación directa, relación de significación entre estas dos palabras, es decir, no pertenecen al mismo campo semántico. Pero como nosotros somos personas muy creativas, crearemos un poema a partir de estas dos palabras. Y el resultado podría ser así. Mi hermana Rosa compró una cartera en forma de mariposa. Ahí estamos, utilizando las dos palabras, valiéndonos de su sonido. Y si queremos rima, le podemos poner dos versos más para que la rima sea cruzada. Siguiente, sería un pareado, ¿no es cierto? Siguiente estrofa a partir de estas dos palabras, mariposa y cartera. Tengo una cartera que es la habitación de una mariposa bella y primorosa. Entonces ahí se han empleado las dos palabras y dense cuenta la sonoridad que existe entre estos versos, entre gato y zapato. El gato Caifás sueña que algún día comprará el zapato que tanto ansía. Y veamos si acá un poema, una estrofa de 4 versos un poco más directa todavía en el uso de las palabras, ¿no? Este era un gato que su casa hizo tomando la forma de un viejo zapato. Y así podemos tomar cualquier palabra, por ejemplo, decir mesa y pared. No hay relación directa, no pertenece al mismo campo semántico, pero sin embargo podemos nosotros valernos de esa sonoridad, valernos de lo que sugieren las palabras. Y acá hay otra variante que sería ya no con 2 palabras, sino con 3 palabras, ¿ya? Este ejercicio se queda como tarea para ustedes. Es muy bueno, antes de escribir poesía, leer poemas que sean quizás
significativos para nosotros, que nos hayan recomendado, que nos gusten, porque pertenecen a un poeta determinado, etcétera. De esa manera se nos pueden ocurrir muchas cosas. Los grandes escritores, primero son grandes lectores. Nuestro escritor, Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, el día que recibió el premio justamente en la academia, decía él que antes de escribir, por lo menos lee unas horas a los grandes, ¿no? Flaubert, Dostoyevsky. Entonces nosotros también, si queremos ser poetas, tendríamos que leer grandes poetas. Acá hay un poeta colombiano llamado Rafael Pombo, que tiene un poema muy bonito que se llama La pobre viejecita. Voy a leerles para que vean la musicalidad, el juego de palabras, el juego de ideas, la ironía con la cual el poeta nos presenta un poema maravilloso. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de su casa grande, con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil, y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando se hallaba bien. Se murió del mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerme en paz. Y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. Rafael Pombo, poeta colombiano. El gran poeta español Federico García Lorca tiene un poema sumamente agradable de leer que se titula El lagarto está llorando. Dice así: el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillo de plomo, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol capitán redondo lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Gran poeta que tiene una poesía bastante acertada para niños y jóvenes como ustedes, queridos estudiantes. Este es otro poema que puede ser utilizado para generar también sensaciones, sentimientos y que nos puedan servir como base para inspirarnos en nuevas creaciones. O, como les decía, son fuente de inspiración para abrirnos también la mente y ver las posibilidades que tenemos para escribir.
Buenos días a los animales. Buenos días, señor loro, son sus plumas las que adoro. A estos poemas tú les puedes ir quitando algunas palabras e ir aplicando las técnicas que hemos aprendido de antemano. Buenos días, señor loro, son sus plumas las que adoro. Buenos días, doña vaca, qué cómoda está en su hamaca. Buenos días, señor caballo, usted habla y yo me callo. Buenos días, señor pez. Buenos días otra vez. Buenos días, señor conejo. Camina usted como un viejo. Buenos días, señor toro. Habla usted como un loro. Buenos días, señor gato. Con usted yo no hago un trato. Buenos días, señor perro. A su lado yo me aferro. Buenos días, señora rana. Nos vemos hasta mañana. Y así podríamos seguir leyendo poesía que nos puede ayudar a inspirarnos. Finalizando, tenemos aquí un poema del gran Antonio Machado. La plaza tiene una torre. Miren cómo hace el juego de las palabras, la encadenación. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. ¿No? ¿Se dan cuenta de esa secuencia? Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado a la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Para tu ventana un ramo de rosas me dio la mañana, por un laberinto de calle en calleja, buscando he corrido tu casa y tu reja, y en un laberinto me encuentro perdido en esta mañana de mayo florido. La poesía es la herramienta más singular que tenemos a nuestro alcance, queridos estudiantes, para cambiar nuestra visión del mundo, para cambiar nuestra sensibilidad. Cambiemos para bien, seamos personas positivas. Nos va a ayudar de gran manera, de una manera muy marcada, la poesía. No hay una herramienta más grande que la poesía, porque la poesía es esa herramienta que nos ayuda a sacar nuestro mundo interior, o lo que intuimos que podría sentir alguna persona, porque no hace falta que se sienta de lo que se está expresando en un poema, sino yo puedo intuir lo que puede sentir otra persona. Pero eso sí, tenemos que utilizar dentro de los recursos más empleados en la poesía, está pues justamente la simbología de las palabras. Las palabras no tienen que decir lo que dicen habitualmente, tienen que decir mucho más. Recurriendo a la economía de las palabras, tenemos que emplear la palabra adecuada, la palabra precisa que comunique mucho más de lo que alguien se imagina. Porque la poesía es ese arte que transmite nuestro mundo interior, que transmite belleza a través de la palabra adecuada, a través de la palabra bella. Y esta palabra bella, ya les había dicho al inicio, puede ser por su musicalidad, por su extensión, por las sílabas que confluyen entre sí y nos dan un cierto ritmo, una cierta sensación. Ese es el trabajo del poeta. Dice un viejo adagio, de poeta y de loco, todo el mundo tiene un poco. La poesía es esa herramienta que nos ayudará a ser más felices. Y para culminar este taller, vamos a hacer una breve reflexión en esta propuesta, en esta frase que dice, la poesía es el hálito vital que mantuvo y mantendrá vigente el don de gozar la vida. Wow, ¿no? Miren, entonces la poesía es una herramienta que nos da la vida, es el hálito vital, es el respiro, el suspiro, la razón de ser del cada instante, del cada uno de nosotros, que siempre ha mantenido y mantendrá viva las ganas de vivir de cada ser humano. Mientras haya un corazón que lata, habrá poesía. Mientras haya un espíritu
creativo, bondadoso, positivo como el tuyo, habrá poesía. Porque la poesía es una herramienta que está hecha para salvar al mundo. Porque poesía eres tú. Muchas gracias. Ahí queda el correo. En caso de que les interese algún comentario, alguna crítica, ¿no?, a mi exposición, o deseen saber algo de publicaciones para tus trabajos que te hemos propuesto. Aquí tenemos algunos libros consultados que nos pueden ayudar mucho para la creación poética. De esta manera concluimos este taller de poesía para adolescentes. Agradezco la gentileza de la SUNAS y el apoyo de cada uno de ustedes en la construcción de la poesía, que es ese arte inacabado. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Muñoz, por su taller de poesía para adolescentes, incentivando la creatividad en los jóvenes y obviamente en todos aquellos que hemos podido disfrutar de su exposición. Sin más preámbulo, agradezco a todos aquellos que nos están acompañando de manera directa y a los que en breve o en el transcurso de los días podrán acceder al video a través de la Expo Agua, en la galería de la Expo Agua. Sin más que decirles, me despido nuevamente, profesor Muñoz, a ustedes por seguirnos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias.